Buenas tardes, hermanos. Todavía ando como Moisés cuando murió, con vigor, todavía alcanzó a ver la letrita aquí en la compu. Bien, vamos a orar a nuestro Dios para que Dios nos hable en esta tarde. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias por la convivencia de hace rato. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por estos estudios que tú permites, Señor, que nosotros tengamos, Señor. Gracias por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y que como pueblo te agrademos, Señor, en lo que aprendemos de tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Gracias por todo lo que tú nos enseñas. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a convivir, a estar unidos y a crecer en tu palabra y en tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿en qué vuelta iremos usted y yo en este caminar de nuestra vida si asemejándonos al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan que hace unos momentos el pastor dijo, pues aquí caminaron y daban vueltas y vueltas y 40 años, ¿en qué vuelta iremos? Me llamó la atención porque dije, ¿en qué vuelta estaré yo? ¿Será que ya voy a acabar? Porque es un estado de que tenemos una conexión con el pueblo. Porque ni modo que digamos que nosotros no somos un pueblo inquieto, no somos un pueblo que exige, no somos un pueblo que se cansa de lo mismo y que a lo mejor a veces buscamos cosas nuevas. Quizás en alguna parte de nuestra vida somos semejantes al pueblo de Israel, al pueblo que caminó en ese desierto, y me llamó la atención grandemente a mi persona, y digo, Señor, ¿en qué estaré haciendo yo mal delante de ti? Pero eso es bueno, eso es algo que me llamó fuertemente la atención. ¿Qué podemos decir de esto de Moisés en esta tarde? Estamos casi terminando, o vamos a terminar aquí viendo la vida de Moisés. ¿Qué pasó en Moisés? ¿Se equivocó Moisés? ¿Por qué termina de esta manera la vida de Moisés? ¿Saben que le comentaba a nuestro pastor hace rato y a alguien más le comenté, igual a otras personas, pero es algo triste. Es algo triste lo que pasa en la vida de Moisés. Se equivoca y hasta te puedes poner melancólico porque es un hombre importante en la palabra de Dios. Es un hombre de ejemplo, es un pastor, puede ser como un pastor hoy en nuestros tiempos. Un hombre que llevaba al pueblo y que lo encaminó. ¿Cuántos detalles hubo en ese peregrinar con él? ¿Cómo empezó Moisés? Nos podemos acordar cómo empezó. Él atendía personalmente cada situación del pueblo, hasta que su suegro viene y le dice, espérame, no te alcanza el tiempo. Pero él era tan dedicado a la obra de Dios. Pero más tiempo atrás, cuando el Señor lo llama y le dice, yo te necesito, él empieza a decir, pues no puedo por esto, y empieza a poner sus cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente todavía no conocía a Dios. Y Dios en todo este tiempo lleva a Moisés a una comunión tan íntima con él, tan especial en la vida de Moisés, que siendo aún como hubiera sido, como era Moisés, Dios lo estimó tan importante que le dio compromisos como a nadie. Dice el libro que estamos llevando que no hay una persona como él en la Biblia. Y Dios no le dio a una persona más así como a Moisés la responsabilidad como a él se la dio. Pero ¿qué pasa? Es un pueblo de 2 millones más o menos.
2 millones de habitantes, donde en medio del caminar y en medio del cansancio y de que a lo mejor, imagínense usted y yo caminando, imaginémonos, ¿no? Imaginémonos ir ahí caminando y de repente yo siempre veo acá a mi lado a David. Todo el tiempo va caminando David al lado mío. Pasan los años y siempre veo al mismo que está al lado mío y empieza como que una serie de estrés en el pueblo de Israel, donde ya de repente ya no querían el maná, ya querían carne. ¿Por qué? Porque al lado mío siempre va David, enfrente de mí va Asael y atrás de mí va Abdel, y siempre somos los mismos. Yo me quiero imaginar que eso fue cansado a lo mejor para ellos y empezó ahí todo la convivencia y el asunto de caminar con Dios. Y de repente allá unos grandotes, pues nada, que era Josué, que pues el más alto, ¿no? Y allá iba caminando y siempre lo veía, y era algo. ¿Se da cuenta cómo era esa convivencia diariamente? Y yo no me imagino a qué hora se levantaban o por grupos, le tendrían que hacer por grupos, tenían que haberse administrado de una manera especial. Dios puso en Moisés, es una delicia la vida de Moisés, porque Dios puso en Moisés toda la sabiduría. Dios trabajaba en la vida de Moisés. Era un líder muy especial y Dios trabajó en la vida de Moisés de una manera especial, porque dése cuenta de esto, ¿sí? Este Moisés tuvo que haber aprendido y tuvo que haber dirigido al pueblo de tal manera que él sabía por grupos, puedo imaginarme, no sé, por grupos, eso de levantar el campamento y la casa de Dios, levantarla, ¿a qué horas? Y de repente ya está todo listo, ya está todo listo, pues vamos a caminar, y ahí va la nube, y ahí va la nube, y ahí va la nube, y de repente a qué hora se paraba la nube y a poner de nuevo todo lo que habían levantado, no sé, a las 5 de la mañana, a 4 de la mañana, no sé. Qué trabajo tan arduo llevó este pueblo. Y no había Converse, ni Nikes, ni los zapatos que a usted le guste. Estaban empolvadísimos. Caminar en el desierto, yo no sé, se cubrían la cara, no había crema para ponerse, todos rojos acababan, yo no sé cómo acababan. Imagínense, imagínense. De tal manera que nos dice Números, creo que es Números, el detalle que tiene Moisés, Números 20, donde el pueblo cansado y hasta le llegó a decir a Moisés, ¿sabes qué? ¿Para qué nos sacas de la tierra ¿de dónde? De Egipto. ¿Para qué nos sacas? ¿Sí? Dice el pueblo, me hubiera gustado estar muerto y no andar paseando aquí contigo. ¿Para qué me sacas si yo allá nada más extendía el brazo y agarraba el bonafón y me agarraba el agua y ¿sí? ¿Para qué me sacas? Si tengo sed y no me das agua, estoy. Y Dios llama a Moisés, pero también llama a su hermano. Yo hace rato, yo platicaba con los hermanos, con algunos chicos, y con Josué también lo platiqué, y le dije, ¿alguien más supo de este detalle? Y fíjese que sí, el hermano supo. Por eso es que a Aarón ni siquiera Dios en su justicia, ni siquiera le permitió ver la tierra. La tierra, esa tierra en heredad, ni siquiera le permitió ver, por este detalle que usted y yo ya hemos leído. El pueblo, Dios llama a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Vas a hablarle a la roca y va a fluir agua. Y de esta manera Moisés iba a glorificar el nombre de Dios una vez más. Pero un leve descuido hace que Moisés, por alguna razón, por un momento de coraje,
por un momento de, imagínense, ser líder. Fíjense esto, ser líder no es nada fácil. Porque uno de los detalles de un líder es que todo el mundo está viendo lo que tú haces. Imaginémonos un presidente, a nuestro presidente. Todos esperamos que a nosotros como nación nos vaya bien, ¿no es cierto? Todos esperamos eso del presidente, de que haga un buen papel. Y es tan importante y tan especial la vida de un líder, que por un descuido, Moisés desobedece a la palabra de Dios y en vez de hablarle a la roca, agarra y la golpea. Y la golpeó 2 veces. Quizás a la primera Moisés la golpeó y no pasó nada. ¿Por qué? Y que salga el agua, y sale el agua. Y más adelante vemos que esas aguas son llamadas las aguas de la discordia. Y por ese detalle no entró Moisés a la tierra prometida. Y es triste, decía hace un momento, porque podemos pensar, ¿por qué Dios no se le ablandó el corazón tantito? ¿Sabe por qué no? Dios nunca le dejó de amar a Moisés. ¿Está de acuerdo con eso? Dios lo amaba tanto, pero no lo dejó entrar, porque se cumple que Dios es justo. Porque la justicia de Dios va acompañada de su amor, con su amor. Y hay que aprender. Cuando uno comete, yo no sé ustedes, pero yo al menos, y confío en que todos los que estamos aquí igual, yo no juego a las cartas, es más, ni las conozco, ni las sé jugar. Pero hay quien se juega la carta. Y así nos pasa a veces en la vida. Hay quien tomas una decisión y simplemente tomas una decisión, y si te equivocas y si pecas, caes en pecado, tenemos la obligación primeramente de reconocer que pecamos y después aprender, porque sin duda Moisés en ese momento él aprendió a que lo que Dios le decía dependía de una obediencia y de fidelidad a Dios en buen tamaño. Porque Dios les dice, porque me fueron infieles, no entrarán a la tierra prometida. Ese descuido tiene Moisés y tiene esa repercusión, tiene una consecuencia a lo que comúnmente le llamamos. Me acuerdo que un amigo mío en su cuarto tenía un papelito, una hoja en varios colores, ¿sí? Tenía una hoja en su cuarto y la hoja decía: el pecado trae consecuencia. Así lo ponía. Y es aquí también se cumple. El pecado trajo consecuencia en la vida de Moisés. Pero ¿cómo en la vida de un líder? Sí, en la vida de un líder. Y si usted y yo somos líderes, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sabe que una cosa de las cosas que debemos de tener a las personas que son líderes? Debemos de estar siempre sometidos a la voluntad de Dios. Y hay otra cosa importante, no por el hecho de que usted y yo podamos ser líderes, vamos a ser perfectos, no. Porque
en algún momento vamos a caer. Y en esa caída Dios nos quiere mostrar algo que nos falta para ser líderes. ¿Sí? Y debemos de confiar que aún lo que usted y yo podamos hacer en esta vida que esté mal, Dios siempre está con nosotros. Dios nos va a amar hasta el último día que estemos aquí y nos va a llevar a su gloria. De eso estamos seguros. Pero bien, después de esta acción, ya casi faltaban pocos días para entrar. Vemos la acción de Dios, cómo llama a Aarón y le quita las vestiduras. Ahí en este capítulo 20 le quita sus vestiduras y se las pone a su hijo. Y ahí allá Aarón muere en un monte, arriba de un monte. Allá murió. Dios lo llevó allá, le quitó sus vestiduras, se los puso a sus hijos y ahí murió Aarón. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé, o sea, yo imagino que Aarón escuchó también la palabra de Dios, porque dice que Dios bajó su gloria y le habló Dios a Moisés en medio de esa gloria y le dijo que tenía que hablarle a la piedra, pero también él escuchó, Aarón debió de haber escuchado lo mismo, estaba ahí con él. ¿Qué hubiera pasado si Aarón ve que su hermano agarra el callado y espérate, cálmate? Si la cosa no es que le pegues, acuérdate que te dijo que le hablaras. Entonces, cuando usted y yo estamos participando como líderes y sabemos qué hacer y el otro líder se está desviando y usted sabe qué hacer, es mejor que levante la mano y le diga, espérame, acuérdate que se dijo esto y esto, y hay que sujetarse. Pero no pasó así. Digo, son enseñanzas que podemos ver en la palabra de Dios. Después de esto, muere Aarón y Moisés da un discurso que dicen los estudiadores que Moisés no era un orador. Porque ¿cuántos discursos, así como el que dio Moisés en el capítulo 32, la palabra que leímos ahorita, cuántos discursos de este tipo dio Moisés en todo su peregrinaje? Nada más este. Y lo dio de una manera plena para el pueblo de Dios. Aquí ya habían muerto los de los 40 años, ¿no? Los de los 20, ya era un pueblo renovado, por así decirlo. Un pueblo que Dios, con estas palabras que usted y yo acabamos de leer, Dios estaba preparando y estaba con su manto cubriendo a ese pueblo especial que iba a entrar, iba a gobernar, iba a conquistar esa tierra que era de ellos. Y en dos palabras podemos resumir que esto que le dice Moisés al pueblo de Dios, que se preparen, que amen y que obedezcan a Dios en todo, porque haciendo esto Dios les iba a bendecir y les iba a dar largura de vida a ellos. Porque si no lo hacían, iba a traer a ellos muerte. Moisés les dijo al pueblo, tienen que amar a Dios con todas sus fuerzas y tienen que ser fieles a Él, porque Dios ha prometido estar con ustedes. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Hoy en día que parece estar todo más cerca de la venida de Dios y podemos decir gloria a Dios, porque pues ya casi caen los meteoros ya a la tierra. Casi, ¿sí?
Porque ese de Rusia explotó no sé a cuántos kilómetros arriba y miren nomás lo que hizo. Por eso digo, casi. ¿Sí? Entonces ahora más que nunca, hermanos, estamos viendo las señales y vemos por aquí y por allá y vemos cosas extrañas. Vamos a ser amorosos con Dios, vamos a enamorarnos de Dios, vamos a convivir como hermanos, como pueblo santo y vamos a serle fiel a Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios y a confiar en lo que Dios nos enseña. ¿Sabe una cosa? Yo no había, sí había leído, habíamos leído, en lo personal había leído esta historia, pero con este libro ha bendecido y ha enriquecido mi vida porque la ves de una perspectiva más amplia y más a detalle. Te enamoras de la lectura. Y al menos yo me imagino, y a mí me gustaría ser productor de cine y hacer una película así, de este tipo, ¿no? La historia, imagínense. Le voy a hablar al pastor que hizo ese libro para ver si me contrata. Pero bien, Moisés, hay algo interesante aquí, fíjese. Fíjese una cosa. Me llama la atención porque la Biblia dice: y habló Jehová, en el versículo 48 del capítulo 32, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día. Me llama fuertemente esto, dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día. Acabando de dar este discurso al pueblo, ahora Dios le dijo: ok, ya terminaste con el pueblo, ven para acá, ahora me toca estar contigo. Qué interesante, ¿no? Moisés les daba el alimento de Dios al pueblo, pero a Moisés se lo daba Dios. Acabando Moisés de hablar, y ahora sí Moisés como que, oye, qué bien Moisés, ni yo me la creo, pero fue palabra de Dios, ¿verdad? Y de repente pues ya quizás Moisés iba a descansar y de repente siente el llamado y a ver, ven para acá, ay, ¿ahora qué? Y se lo lleva. Y se lo lleva. Y ahí viene ya el relato que lo subió a este monte especial. Y viene el final de Moisés, casi el final de Moisés. Y tristemente le dice: pues te voy a permitir ver todo esto. Y sin duda alguna, hermanos, esto fue algo especial en la vida de Moisés. No sé cuánto tiempo, cuántas horas Dios lo acompañó en ese monte. Imagínese imagínese Moisés caminando con el Espíritu de Dios, y Dios le dijo: aquello que tú ves es la tierra de acá, y se lo llevó a otra parte, y le dijo: mira, acá está esta parte, y se lo llevó a otra parte, y le dijo: allá también, y allá van a vivir tus nietos, y allá en aquella casa que está allá va a vivir fulanito de tal, y así, imagínese. Fue algo tan especial. Por eso le digo que Dios amaba tanto a Moisés, que aún pecando de esta manera Moisés, Dios no lo quitó de su liderazgo. Qué interesante, ¿verdad? Si hubiera sido Dios, tenía todo el poder para decir: ¿sabes qué? Otro, y se acabó. Dios no lo quita. Nada más que si hay una consecuencia. Y de esta forma la palabra de Dios nos muestra que tenemos que ser obedientes. Desgraciadamente en nuestra vida carnal nos cuesta mucho sujetarnos a una autoridad, y vamos a decir que no nos cuesta tanto,
Porque Dios nos da de su Espíritu Santo y nos da el poder para aceptar las cosas, para sujetarnos a su autoridad, para sujetarnos también a las autoridades de los líderes de nuestra iglesia. Que sabe una cosa, usted sujétese. Usted y yo estamos comprometidos como iglesia a sujetarnos. Porque el que dará cuenta a Dios de que haya hecho bien las cosas con este rebaño que usted y yo somos, son los líderes. Sin duda alguna, ellos se tienen que sujetar a Dios, y es una cadenita. Y como pueblo de Bellavista somos llamados a obedecer, somos llamados a amar con todas nuestras fuerzas a Dios y estar comprometidos a hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Tomemos esa tierra, tomemos esos dones, tomemos ese llamado, tomemos esos compromisos que Dios nos da y amémoslo y guardemos ese compromiso que Dios a ti y a mí nos ha dado. El día de mañana, cuando a alguien se le dé un compromiso, tómelo, póngase en las manos de Dios, tómelo y hágalo para su gloria y su honra. No tengamos miedo, confiemos en Dios. Moisés sin duda fue un gran líder, ¿sí? Y a través de esto nos muestra que debemos de tener el carácter de un líder, la llenura de un líder, porque Moisés nunca renegó de eso a Dios, no se puso contra Dios y decirle, oye, pues ya estamos casi a unas horas de entrar y ¿por qué no me vas a permitir entrar? Si, o sea, fue un momento de ira, no dijo nada de eso. ¿Se da cuenta? No dijo nada de eso, él simplemente aceptó y dijo, Dios lo enterró y nadie sabe dónde lo enterró el Señor. Fue una relación tan íntima y tan conectada con Dios que nadie supo dónde quedó Moisés. Era tan íntima la relación que solamente, ahora sí vamos a ver, entre Dios y Moisés solamente ellos se entendían. Y se entendieron hasta el último momento de Moisés. Es más, Moisés ya no bajó. A Josué lo preparó y le dijo, tú. Y Josué así como que, no, tú puedes, tú eres, tú sigues. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios porque es una palabra demasiado rica. Usted y yo nos podemos deleitar. Me acuerdo que una vez el pastor dijo, el deleite es algo dulce, es algo sumamente rico. Y aquí lo tenemos con nosotros, las 24 horas, los 365 y a veces 66 días del año. Damos gracias a Dios por eso. José, ¿me quieres orar, por favor? Gracias. Oremos, hermanos. Alabado sea tu nombre, Señor, porque cada vez, Padre, que nos acercamos a tu palabra, Señor, descubrimos esa riqueza de mensaje que tienes para nosotros. Tú siempre envías tu palabra, Señor, a hacer aquello para lo cual la has enviado. Gracias, Señor, por la vida de Ricardo, por la forma en que le utilizas, Señor. No tenemos perfección, Padre, pero en el caminar, Señor, tú nos vas perfeccionando. Gracias, Señor, porque podemos ver un Moisés que caminando contigo, más de 40 años, Señor, aún la falta de capacidad para hablar, tú, Señor, supliste. Gracias, Padre, porque sabemos que estamos en un camino de perfeccionamiento, Señor, para estar en tu presencia. Y que ese camino, Señor, tú ya lo has definido, Padre. Sabemos, Señor, que hay una conexión tremenda entre tu pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y nosotros como iglesia, Padre, pero con una enorme diferencia, Señor. Que si bien
tu siervo Moisés y la generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida. En Cristo, en tu gracia, Señor, cada uno de nosotros, tu iglesia, los elegidos desde antes de la fundación del mundo, Padre, tú nos llevarás hasta ese lugar prometido, tu gloria eterna. Señor, en este camino, errores podemos cometer, situaciones, Padre, que ofenden tu nombre y tu gloria, pero Señor, tú pondrás corrección en cada una de ellas. Que podamos aprender de ello, Padre, y sobre todo aprender de la humildad y sujeción de tu siervo, Señor, para que de esa misma manera nos sujetemos a ti, Padre, en todas las cosas. Bendito y alabado sea, Señor, confirma tu palabra en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.